Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Estamos cumpliendo 2 años al aire, lo cual nos llena de orgullo, de emoción, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de una agenda que planteamos basada en nuestro sistema sanitario, en empezar a hablar de las cosas que pasaban en el sistema de salud argentino, de aprender o de tomar referencia de otros lugares del mundo y también de hablar del acceso a la salud, con todo lo que eso significa. 2 años después nos encontramos profundizando estos temas y modificados definitivamente por una pandemia que nadie esperaba, pero que ha cambiado la vida de todos. En el programa de hoy les proponemos repasar las voces más importantes que nos acompañaron, que nos siguen acompañando, que nos ayudaron a construir el concepto de salud, de acceso a la salud y de sistema sanitario en la Argentina. Resumido todo eso en lo que creemos profundamente, en la salud en todas las políticas. Así comenzamos. Salud en todas las políticas implica una mirada de la salud más amplia, una mirada integral que interseccionalice con otras variables de vulneración, como lo son la educación, el acceso a un empleo formal, el acceso a la vivienda, el acceso a las relaciones sociales y amorosas. En este sentido, nuestras políticas desde la Coordinación de Salud están interesadas en transversalizarse en todos los organismos del Estado para poder así lograr un verdadero acceso a este derecho. Las políticas son decisiones que deben incluir la cuestión de la salud en todos los ciudadanos y en mi campo, que es más específicamente el campo de la salud mental, esto creo que debe influir en la mayor cantidad de recursos para las personas que se encuentren afectadas por alguna dolencia psíquica, también el acceso a la información y no solo para aquellas personas que se encuentren transitando algún sufrimiento, alguna dolencia, alguna enfermedad, sino también para los familiares. Obviamente la salud es un derecho universal que atraviesa cualquier tipo de frontera, de cualquier índole, y debería llegar a todas las personas en todos los aspectos y debería estar en todas las políticas, en todos los programas, en todas las organizaciones. La salud debe ser una prioridad. Un placer, las 3 entrevistadas, referentes. Este programa reinan las mujeres en este programa, debo decirles. Tenemos también, por supuesto, grandes compañeros varones, caballeros que nos acompañan, pero es un programa atravesado por la mente femenina, definitivamente, tanto en la producción de contenidos como en la producción general, como en la conducción. ¿Cómo no saludar en este día tan especial al doctor Gabriel Barbagalo, que es sin duda uno de los hombres que también nos ha ayudado y nos ha acompañado con su confianza, con su apoyo, con su reflexión en estos 2 años acerca de la salud en todas las políticas? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Milva? No, el agradecido soy yo y vos sabés que es un gusto participar en tu programa, en nuestro programa ya a partir de hace unos meses. Sí. Y tratando de buscar hoy, buscar la manera de charlar sobre el lado B, el lado B en este caso de la pandemia y en particular del impacto de todas las políticas, todo esto que venían diciendo nuestras invitadas, ¿no? Uh-huh. ¿Por dónde empezamos, Gaby? Porque sin duda esta salud en todas las políticas que planteamos en nuestro caso hace 2 años se ha visto claramente modificada, como el mundo entero, por la pandemia. Necesitamos reflexionar con vos sobre cómo proyectarnos. Sí, mira, yo un poco hablaba con nuestras amigas de la producción. Vos sabés que el salud para todas las políticas es un concepto ya que es un enfoque colaborativo que busca mejorar la salud mediante la incorporación de una lente en el cual pueda observar todas las decisiones del resto de los sectores y áreas de la política y cómo afecta sobre la salud. Uh-huh. La pandemia no es solo un problema sanitario, no es un virus que se descontrola, circula y enferma a millones de personas. Es también un buen detector de problemas subyacentes de los distintos sectores que en un estado de pandemia aparecen y requieren ajustes y acciones de urgencias para mantener un equilibrio bastante inestable de los estados en los momentos de tanta amenaza.
pero este dilema tan mentado en los medios, este dilema que se hizo bastante público de salud y economía, es necesario agregar una serie de políticas que debieron de alguna manera replantearse por la pandemia. La política de salud, obviamente, es la más fácil de ver, es la primera que se impacta, pero es la más sencilla y fácil de observar. Y también la económica, que debido al impacto en las economías regionales y a la producción en general y el estado de confinamiento que produjo esta pandemia. Pero una serie de impactos también son muy importantes, como es la política social, la política ambiental, que nosotros le tocamos en nuestro programa, la educativa, muy importante, de cómo vamos a salir de este verdadero nudo gordiano que es la educación en épocas de pandemia, la problemática de los derechos humanos, de la ciencia y de la tecnología. La pandemia es un claro ejemplo de un fenómeno sanitario, pero de alto impacto en todas las políticas y viceversa. Y de allí es que pensamos siempre en nuestro lado B, tratando de mirar esta variedad de aristas que afectaron directa o indirectamente a la salud. Vos recordarás, Milva, que hablamos del origen de la información, de la cuestión de género en el personal sanitario, del gasto en salud, de la vulnerabilidad como motor de empuje hacia adelante en situaciones de gran adversidad, de la nanotecnología o del sentido de la vida y de la muerte. Fueron realmente eso algunos de nuestros temas que pensamos desde lo lateral al efecto central de lo que era la pandemia. Por eso creo que sería sesgado pensar mezquinamente solamente como una cuestión de salud o economía el problema de la pandemia. Sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud plantea la salud como el perfecto bienestar físico, psíquico y social de las personas y como tal requiere una política integral y multidimensional para satisfacerlo. Pero mucho más lejos que la Organización Mundial de la Salud, un pensador llamado Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, él decía, el bienestar son un deber. De otra manera, no podríamos mantener nuestra mente fuerte y clara. Lo dijo hace 2500 años. Salud para vos, Milva, y feliz cumpleaños. Abrazo grande, Gabriel. Un placer que nos acompañes como siempre. Muchas gracias. El doctor Gabriel Barragalo. Gracias, Gaby, con su lado B. Más reflexiones, más opiniones, a 2 años de salud en todas las políticas, las compartimos. Salud en todas las políticas en nuestro país lo interpreto desde 3 visiones. La primera de ellas, la de su horizontalidad, su transversalidad a lo largo de todos los aspectos que tienen que ver con las condiciones de vida, las condiciones del hábitat, el medio ambiente, incluso el bienestar de cada uno de los ciudadanos. En segundo lugar, lo observo básicamente como una ausencia. Desde hace muchos años la salud ha salido de la agenda política en la Argentina y recién en esta etapa de pandemia ha recuperado una cierta centralidad en el pensamiento político. Y por último, la salud en todas las políticas implica modificar la visión que habitualmente se tiene de que la salud es exclusivamente un gasto, para pasar a pensar ella como una inversión que además es motor del desarrollo económico, político y social de una comunidad. Salud en todas las políticas en la Argentina es un enfoque que en línea con los principios de Alma Ata, de la Carta de Ottawa, el informe final de la Comisión de los Determinantes de la Salud y la declaración política de Río, viene a ser un aporte que debería ser aplicado en la agenda sanitaria argentina. De acuerdo a históricas encuestas de opinión acerca de las principales problemáticas de los argentinos, la evaluación histórica, la evolución histórica indica que no está dentro de los principales problemas que nos aquejan a nosotros los argentinos. Paradójicamente, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema de salud que nos llena de orgullo en cuanto a su universalidad, pero que aún tiene muchas deudas con respecto a la inequidad, a los problemas que tiene con respecto al acceso. Por ende,
creo fervientemente que salud en todas las políticas debería ser una premisa tanto a nivel de la conciencia nacional, de la conciencia de todos los argentinos, como una prioridad por parte de cualquiera de los gobiernos de turno que nos gobierne en Argentina. ¿Qué interpretamos por salud en todas las políticas desde nuestro campo de trabajo? Hay algunas definiciones de salud de organismos internacionales que más parecen definiciones de la felicidad que de la salud. Los médicos tenemos una obligación individual intransferible con nuestro paciente. Más que las definiciones abstractas, nosotros tenemos que ver qué es la salud para ese paciente en particular que uno tiene delante, cuáles son sus problemas, cuáles son las eventuales soluciones. Nosotros tenemos un marco teórico, tenemos intervenciones terapéuticas o diagnósticas o muchas veces preventivas, pero esencialmente la salud, la prevención, la manutención de la salud es una responsabilidad de la relación médico-paciente. Nuestro compromiso con el paciente es individual y es en un punto intransferible. Tenemos que hacer lo mejor posible para encontrar el mejor estado de salud para ese paciente en particular, que puede ser distinto de otros pacientes. Ya lo estamos saludando al doctor Gonzalo Basile, que es coordinador de Salud Internacional de Claxo, director general para América Latina de Médicos del Mundo, director del Programa de Salud Internacional de Flaxo, República Dominicana. Gonzalo, un placer nuevamente poder conversar contigo en nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo por el aniversario. Gracias. Y en este aniversario, Gonzalo, lo que intentamos es reflexionar acerca de nuestro concepto inicial, salud en todas las políticas, sin dudas modificado, ¿no?, a partir de la realidad de la pandemia que nos toca atravesar. Bueno, digamos, en gran medida salud en todas las políticas significa repensar que el campo de la salud no es solamente un conjunto de factores aislados y sueltos, solo de carácter individual, o un fenómeno, que la salud solo es un fenómeno individual, asistencial y curativo, sino que justamente el campo de la salud colectiva tiene que ver, digamos, con el campo de lo que ocurre de y con la sociedad y la política pública, ¿no? O sea, la política pública como un espacio de construcción de relaciones de poder, pero también un espacio de construcción de garantías de ciudadanía, un espacio de construcción o de producción de relaciones sociales saludables, un espacio de modos de vida saludables. Es decir, nosotros, por lo menos en mi caso, entiendo, digamos, el campo de la salud vinculado a la política pública o la salud en todas las políticas, poner en el centro a la salud colectiva, ¿no? Sin dudas. Sin dudas. Y esta pandemia tal vez nos ha dejado un contexto particular, ¿no? Abre inquietudes, desafió todo el sistema de salud en su máxima expresión y tal vez puso en agenda un tema que antes no ocupaba el primer lugar. Posiblemente esto ha cambiado. Bueno, esperemos, esperemos que sea así. Es decir, efectivamente yo creo que estamos en un transcurso ya de la respuesta al SARS-CoV-2, tanto a nivel global de lo que conocemos como el concepto de pandemia, como de las epidemias particulares en sus territorios y contextos particulares, donde creo que, digamos, va llegando el momento de empezar a revisar un poco todas las tesis, las prácticas, las estrategias que se llevaron adelante, pero también un poco la fragilidad, digamos, que en gran medida han tenido parte o han demostrado parte de las políticas públicas sanitarias, los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, los diseños que tenemos de respuesta a las emergencias de salud pública y a los desastres socioambientales. Me parece que todo eso, digamos, de alguna manera terminado, pudiendo haber pasado, digamos, en estos próximos meses, digamos, el primer ciclo epidémico, me parece que es un momento donde poder hacer una revisión, digamos, una revisión crítica, no en el sentido de lacerarse o de autoinfligirse daños a sí mismo, sino una reflexión autocrítica de empezar a mirar todos esos por qué la copa, digamos, como ponemos la alegoría de la copa, ¿no? ¿Por qué la copa era de cristal y era tan frágil, ¿no? O sea, ¿por qué nuestro sistema de salud, nuestros bienes públicos sanitarios, nuestras políticas públicas fueron tan frágiles para el afrontamiento a la respuesta del SARS-CoV-2 a nivel tanto de cada uno de nuestros países como a nivel global, ¿no? Y me parece que ahí aparecen una serie de aprendizajes, ¿no? Y también de hacerse preguntas, ¿no? Hacerse preguntas
de, digamos, cómo de alguna manera nuestros sistemas de salud ya venían crónicamente desfinanciados, fragilizados, fragmentados, estratificados, financiarizados, es decir, con el capital financiero, digamos, lucrando con coberturas de salud, digamos, es decir, una serie de complicaciones que a la hora de responder, digamos, hemos quedado en una respuesta muy reducida a lo individual, muy reducida a contar de alguna manera el espacio de contar enfermos, muertos, eventos y factores de riesgo, y nuestros sistemas de salud de alguna manera se han sentido también, digamos, han demostrado cierta impotencia para poder responder a toda la complejidad que tenía esta epidemia. Bien, Gonzalo, te agradecemos como siempre nuestra participación. Brevemente pedirte una reflexión muy pequeña respecto de cómo mirarnos de aquí en adelante. ¿Cuál te parece que es el punto para reconsiderar a partir de la pandemia? A mí me parece que, digamos, una oportunidad, me parece que se abren dos escenarios, ¿no? Digamos, en el proceso de debate sobre la pandemia y las epidemias. Un escenario donde pueda haber más aceleración, como dirían algunos autores, capitalismo del desastre, es decir, digamos, donde se intente, digamos, de alguna manera, cada necesidad o problema del ser humano se convierte en una empresa rentable, es decir, de alguna manera empeorar las condiciones actuales, mercantilizar más los bienes públicos y acelerar en una dinámica, digamos, ¿no?, de reconstrucción de esta pospandemia donde no tengamos aprendizajes colectivos. O la segunda es poder apostar a aprendizajes y a pactos colectivos, es decir, pactos colectivos en lo que yo creo de refundar los bienes públicos, es decir, necesitamos una refundación de los sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe, y esa refundación es con participación central de la sociedad. Es decir, bien, lo que se ha demostrado también en estas epidemias y en esta pandemia es que el Estado no puede seguir pensado como un aparato administrativo, burocrático, de estructuras, en el caso de salud, con servicios de salud, instituciones sanitarias, como una especie de aparato externo a la sociedad, donde la sociedad solamente es un objeto pasivo al cual se le aplican medidas individuales de responsabilización, o de policía médica o de militarización. Me parece que hay que hacer una apuesta a cómo Latinoamérica, nuestros países, Argentina incluido, se sienta a generar, digamos, una nueva apuesta por los bienes públicos universales y comunes. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Digamos, reconstruir y refundar nuestros sistemas de salud sobre bases materiales, claro, de nuevo financiamiento, de nueva estructuración, pero también sobre bases ciudadanas, digamos. Es decir, necesitamos encontrar de alguna manera acuerdos ciudadanos para que esos bienes públicos respondan al cuidado y protección de la salud y no solamente a responder y tratar la enfermedad, digamos, tratar las enfermedades y los factores de riesgo. Me parece que ahí volveremos a repetir parte de los esquemas tradicionales, ¿no? Doctor Basile, gracias como siempre. Reflexionar con ustedes es algo que nos gusta mucho en Salud en Todas las Políticas. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Ignacio Maglio también ya está en línea con nosotros, en conexión con nosotros, abogado especializado en bioética del Hospital Muñiz, la Fundación Huésped y el Sanatorio Finoquieto, miembro del Consejo Directivo de Red Bioética de la UNESCO. Ignacio, siempre es un placer también poder conversar con vos. No podías faltar en este programa aniversario de Reflexión. ¿Cómo estás? Bueno, Milva, muchas gracias. En realidad el agradecido soy yo. Para mí es un honor compartir este momento tan trascendental después de tanto esfuerzo y tanto compromiso con la comunicación en salud de parte de ustedes. Nos gusta con vos hablar desde la bioética para que nos ayudes a entender cómo se puede leer lo que nos ha sucedido este año con la llegada del coronavirus y la pandemia y la cuarentena que supuso, cómo se puede analizar de aquí en adelante, ¿no?, los conflictos o los planteos bioéticos que ha traído este nuevo escenario. Bueno, mira, yo creo que desde la bioética fue y es una gran oportunidad, una oportunidad trágica, ¿no? Pero una oportunidad al fin, la pandemia. Me invitaron a una charla sobre lecciones aprendidas. Me parece que la primera reflexión es, a mí más que de lecciones aprendidas, me gustaría hablar sobre lecciones enseñadas, porque todavía me parece que mucho no aprendimos, ¿no? Por eso me parece más importante hablar sobre lecciones y veremos cómo las aprendemos. Desde el punto de vista de la bioética yo veo dos dimensiones. Una dimensión en relación a la atención sanitaria en particular, la atención, digamos, hospitalaria, la atención a las relaciones clínicas, y pues otra consideración en relación a lo más macro, que es
la bioética en términos de, como fundamento en términos de salud colectiva. En el marco de lo asistencial, digamos, de las relaciones clínicas, Milva, yo veo que aquí la pandemia ha dado una gran oportunidad también, en primer lugar, para reconocer los límites de la atención médica, para redefinir también de alguna forma los fines de la medicina, que ya no consisten en curar. Yo creo que la pandemia también ha pulverizado y nos ha ayudado también a demoler algunos mitos. Y uno de los mitos que la pandemia está ayudando a demoler es eso de pensar que la medicina es el arte de curar. Y yo creo que en este sentido nosotros tenemos que desmitificar esto. Como decía Trudeau hace muchos años, la medicina no es el arte de curar siempre, es intentar curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre. Y para eso yo creo que hay una nueva ética del cuidado que asoma y que afloró con la pandemia. Hemos creado equipos de cuidados integrales, tanto en el Hospital Muñiz como también en el Sanatorio Finoquieto, en donde al reconocer esos límites se ha impuesto un nuevo imperativo que consiste en considerar esa dimensión total de la persona, en valorar su sufrimiento espiritual, existencial, donde muchas veces no hemos tenido la suficiente responsabilidad como para dar respuesta. Entonces, a nivel micro, yo creo que es necesario repensar una ética más que nada sostenida en el cuidado. Y a nivel macro, Milva, yo pienso que la pandemia también, como decía antes la persona que habló antes, que me pareció muy lúcida, hace pensar en la necesidad de tener sistemas de salud, digamos, robustos, anclados en nuevos principios bioéticos, que yo los limitaría a 3 nuevos principios bioéticos fundamentales. O no nuevos, pero sino resignificarlos, que son el principio de dignidad, el principio de confianza y el principio de solidaridad. Yo creo que la pandemia también ha hecho... La pandemia tiene una capacidad, yo llamo, desnudatoria, ¿viste? Porque es como que la pandemia pone todo en desnudó evidencia, absolutamente. Sí. Claro, me refiero a que la pandemia desnuda o desnudó situaciones de mucha fragilidad, que las teníamos algunas naturalizadas. Una, por ejemplo, tiene que ver con la dignidad del trabajo de los equipos de salud. Al comienzo estaban todos, yo no sé si por el miedo o por solidaridad, todos salían al balcón a aplaudir a las 9 de la noche. Esto pronto se olvidó. Y también, vos fíjate que se trató de redignificar el trabajo de los equipos de salud a través de un bono de 5.000 pesos. A mí esto, te digo la verdad, y me hago cargo, esto lo digo a título personal, me parece hasta, te diría, un poco oprobioso, indigno. Por eso te digo que a nivel macro la solidaridad y la confianza en los sistemas de salud son para mí nuevos valores y nuevos principios fundamentales. Y Ignacio, y respecto de los pacientes, de los ciudadanos, digamos, también hemos tenido que repensar nuestro rol y tal vez reorganizarnos de otra manera o ordenar nuestra propia escala de prioridades, ¿no? Después de esto que nos está sucediendo aún todavía. Sí, claramente, Milva. La pandemia nos enseñó también que no hay posibilidad de pensar en un autocuidado separado de los demás. La pandemia nos enseñó también, y esperemos que esto lo podamos aprender, que nadie se cuida solo, que en la medida en que yo mire al otro, también me estoy mirando a mí. La pandemia nos enseñó que yo no soy el otro, pero necesito al otro para ser yo, como decía Levinas, ¿no? Es decir, y estar convencido de que otro imperativo también, creo yo, moral, que nadie se salva solo, ¿no? Y yo creo también que como bien vos decís, tenemos que tener una nueva conciencia ciudadana en términos de ciudadanía de salud, ciudadanía sanitaria. Y para esto también creo que esto es fundamental, especialmente en el tiempo que viene, Milva, del verano, que los chicos tienen toda la ilusión de poder socializarse, de poder salir. Sí. A mí me parece muy importante también hablar ahora de solidaridad intergeneracional. Es decir, si bien hay una suerte de naturalización o de falta de percepción del riesgo en chicos, en pibes, en pibes, hay que tratar de sostener esa idea de la solidaridad con aquellos más frágiles, con adultos mayores, y pensar también en esto es esencial, básicamente por 2 situaciones, especialmente para prevenir situaciones como estamos viendo ahora que pasaron en Europa, que tienen que ver con la prevención y la mitigación de un segundo brote. Sin dudas. Y eso es algo que lamentablemente siempre fue nuestro reflejo, ¿no? Lo que pasaba allá, en algún punto después sucedía con otras condiciones, pero sucedía finalmente en Argentina. La solidaridad, la conciencia colectiva, el cuidado en equipo de alguna manera
porque la soledad, la depresión, el aislamiento han sido condiciones, Ignacio, que han atravesado la vida de las personas, ¿no? Tal vez los adultos mayores especialmente, mencionabas a los chicos, hablemos también de ese sector, ¿no? Sí, la pandemia también golpeó claramente que la fragilidad en términos, digamos, del riesgo sanitario afecta mucho más a aquellas personas que tienen comorbilidades y adultos mayores. Pero también hay que pensar que los niños, y esto UNICEF y varias organizaciones lo han determinado, ha pegado muy fuerte también. Hay una población también olvidada, que son básicamente niños, niñas y adolescentes, en donde las necesidades, digamos, de socialización tienen que ver con estrategias de su propio cuidado, de su crecimiento, un crecimiento armónico, digamos, racional. Hay situaciones también, se han visto en la pandemia, de regresividad de muchos niños a través de la imposición del confinamiento, ¿no? Sí, Pero bueno, sin duda. Yo creo que es importante lo que vos decías, Mirva, de ir tratando de establecer alianzas de cooperación social donde el interés del otro también sea nuestro propio interés, ¿verdad? Es una buena idea para quedarnos, doctor Maglio. Siempre es un placer reflexionar con usted. Gracias por esta entrevista, por conversar con nosotros. Por favor, Mirva, felicitaciones y una vez más un gran abrazo por el compromiso de salud de todas las políticas. Gracias, un placer enorme. 2 años estamos cumpliendo con salud en todas las políticas, con mucho esfuerzo, con mucha convicción, con mucho trabajo y compromiso. Gracias a todos y a todas que nos acompañan con sus contenidos, con sus reflexiones, con su apoyo concreto. Gracias, estamos muy orgullosos de hacer este programa. Hasta la próxima semana. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.